¿Alguna vez te has preguntado qué sentirías si en medio de la noche una voz desgarrada rompiera el silencio y te llamara por tu nombre desde la oscuridad? Imagina el viento helado del desierto soplando contra las paredes de adobe, el polvo levantándose como espectros cansados y un pueblo entero conteniendo la respiración porque alguien o algo llora en la distancia. No es un lamento cualquiera. No es el sollozo de un ser humano en desgracia, es un eco que atraviesa generaciones, un susurro que todos en México reconocen con solo escucharlo, el llanto de la Llorona. Las madres se despiertan con un estremecimiento, los perros se encogen bajo las mesas y los hombres más valientes dudan en salir a la calle. ¿Ya has pasado por esto? Esa sensación de que algo invisible te observa, de que el aire se vuelve pesado y el silencio no es natural, sino una advertencia. En aquel pueblo olvidado del viejo oeste mexicano, esa advertencia se volvió un presagio. El viento cortaba la noche como un cuchillo y los faroles apenas iluminaban las esquinas. Cada sombra parecía alargarse más de lo debido. Cada rincón ocultaba la posibilidad de un rostro hundido en lágrimas. Algunos decían que era solo el miedo jugando con la mente, pero los ancianos aseguraban que cada lágrima de la Llorona era un recordatorio de su condena eterna y de lo que estaba buscando. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. No se trataba de un mito contado junto al fogón, ni de un cuento para asustar a los niños. En este pueblo maldito, su voz se escuchaba tan clara como si caminara entre ellos. La tensión se volvió insoportable. Las mujeres se persignaban y cerraban las ventanas, mientras los hombres discutían si era más sensato rezar o empuñar un rifle. Sin embargo, todos sabían que la pólvora no servía contra un espíritu que no pertenecía a este mundo. El miedo se convirtió en una presencia constante, como un huésped indeseado que se sienta a tu mesa y respira en tu nuca. Y entonces, el detalle, inquietante, los lamentos siempre iban acompañados de un nombre. Cada noche, una voz ahogada llamaba distinto, pero siempre pertenecía a alguien del pueblo. Al principio creyeron que era casualidad, un juego cruel de la superstición, pero pronto descubrieron que aquellos cuyo nombre había sido pronunciado amanecían con los ojos vacíos, como si hubieran llorado en sueños toda la noche, y algunos no despertaban jamás. En esas calles polvorientas, Joaquín Murrieta escuchó por primera vez la historia de los niños desaparecidos, de los esposos que nunca regresaron a casa, de las madres que encontraron cunas vacías al amanecer. La leyenda tomaba forma de carne y hueso, y el dolor impregnaba cada conversación en las cantinas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que parecía un rumor de borrachos escondía una verdad mucho más oscura. La Llorona no solo lloraba por lo perdido, sino que buscaba a quienes todavía podían perderse. Las noches se tornaron interminables. El aire estaba cargado de oraciones susurradas y pasos apresurados detrás de puertas cerradas. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos lo sabían. El pueblo estaba condenado a escuchar su llanto hasta que ella encontrara lo que buscaba, y nadie quería ser el siguiente en escuchar su nombre. El viento vuelve a soplar sobre esas casas abandonadas, y aún hoy, quienes se atreven a pasar por allí aseguran escuchar un murmullo entre las paredes derruidas, una promesa de dolor eterno, un llamado imposible de ignorar. Y es justo allí, en ese umbral entre la vida y la muerte, donde comienza nuestra historia. El eco de aquel llanto no solo se quedó suspendido en las calles del pueblo, también comenzó a extenderse en la memoria de quienes lo escuchaban, como si cada espectador de esta historia cargara con un pedazo de ese dolor. Y aquí es donde quiero invitarte a algo muy especial. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió, o tal vez esa sensación extraña que te ha recorrido mientras escuchabas el relato. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío parecido, una presencia que no supiste explicar?
Compartirlo no es solo abrir tu experiencia, también es permitir que otros se reconozcan en lo que tú sientes. Tu voz en los comentarios es lo que mantiene viva esta comunidad, porque en cada palabra, en cada historia que dejas, tejemos un espacio donde lo inexplicable encuentra resonancia. Y créeme, leer lo que piensas, lo que recuerdas o lo que sientes, enriquece tanto este canal como a cada persona que llega aquí buscando respuestas, compañía o simplemente un rincón donde no sentirse sola frente a la oscuridad. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha atrapado, si te ha hecho imaginar la noche desierta, los faroles apagados y el llanto de la llorona atravesando las paredes, regálale un me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, casi invisible, pero es justamente esa chispa la que enciende el fuego y permite que estas historias lleguen más lejos. Cada me gusta es un farol nuevo encendiéndose en este pueblo fantasma, iluminando el camino para que otros también puedan entrar en esta atmósfera. Y, por supuesto, si quieres seguir caminando conmigo a través de estos relatos, suscríbete al canal. Esa acción sencilla es, en verdad, una promesa silenciosa, la de continuar compartiendo noches cargadas de misterio, voces que nos hablan desde el más allá y leyendas que se niegan a morir. Tu suscripción es lo que hace que este viaje no se detenga, que el hilo narrativo siga fluyendo y que juntos podamos adentrarnos aún más en estas sombras. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Sin ti, sería tan solo un murmullo perdido en el desierto. Contigo, se convierte en un clamor que atraviesa fronteras y épocas, igual que el lamento eterno que nos acompaña esta noche. Y mientras el viento vuelve a recorrer los pasillos vacíos de ese pueblo olvidado, recuerda que apenas estamos comenzando. El pueblo en la frontera de Zacatecas parecía un escenario detenido en el tiempo, un rincón olvidado donde las esperanzas se habían oxidado junto con los clavos de las viejas minas de cobre. Las casas de adobe, levantadas con manos cansadas y sueños nunca cumplidos, se alineaban torcidas a lo largo de un camino polvoriento que conducía a ninguna parte. Allí, el silencio no era paz, sino un recordatorio constante de lo que había quedado enterrado en sus entrañas, pobreza, abandono y supersticiones que se negaban a morir. Los hombres se reunían junto a fogatas débiles, tratando de espantar el frío de la madrugada y al mismo tiempo los recuerdos que la oscuridad traía de regreso. El fuego iluminaba apenas los rostros endurecidos por la vida minera, donde cada arruga parecía guardar un secreto. Sus conversaciones se llenaban de medias verdades, de nombres que no debía pronunciarse y de relatos de apariciones que se transmitían como si fueran advertencias. Era como si cada palabra fuera un conjuro para mantener a raya lo inexplicable, aunque todos sabían que los muros de adobe no podían contener lo que venía del más allá. El cementerio abandonado, a las afueras del pueblo, se alzaba como un recordatorio cruel de la fragilidad humana. Cruces torcidas emergían entre la maleza, carcomidas por el viento y el tiempo. Nadie quería pasar por allí cuando el sol caía, porque aseguraban que las sombras se movían solas entre las tumbas. Algunos juraban haber escuchado lamentos arrastrados por el aire, voces que no eran de vivos, como si las almas atrapadas allí reclamaran lo que alguna vez les fue arrebatado. Ese lugar, más que un camposanto, era un espejo de las deudas no saldadas de la comunidad. Era imposible caminar por las calles sin sentir que cada rincón estaba cargado de presencias invisibles. Los mineros, acostumbrados a descender a las profundidades, decían que en las galerías abandonadas se escuchaban golpes metálicos que no venían de ninguna herramienta humana. Otros afirmaban que esos sonidos eran advertencias, que los espíritus de los muertos no querían que nadie profanara su descanso bajo la montaña. Entre polvo y oscuridad,
La línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía tan delgada que hasta los más escépticos terminaban mirando por encima del hombro. Este pueblo no era solo un lugar marcado por la miseria económica, sino por una mentalidad moldeada por siglos de superstición. Allí, cada decisión se veía influida por un temor invisible. Si alguien enfermaba, se decía que era el castigo de una promesa rota. Si una cosecha se perdía, se hablaba de maldiciones. Y cuando un niño lloraba en la noche, las madres se apresuraban a rezar porque temían que no fuera solo hambre o frío lo que provocaba sus lágrimas, sino el eco de una voz ancestral que venía a reclamar lo suyo. En medio de esta atmósfera, todo adquiría un peso distinto. Una fogata no era simplemente calor, sino un bastión contra lo desconocido. Un rezo no era solo fe, sino un intento desesperado de negociar con lo que acechaba en los límites de lo visible. Y cada cruz en el cementerio era más que madera y tierra. Era un recordatorio de que la verdad oculta del pueblo estaba escrita no en libros, sino en huesos olvidados. La vida allí era un viaje constante entre la resignación y el miedo, donde la gente aprendía a convivir con la sospecha de que sus desgracias no eran solo fruto de las circunstancias, sino de un impacto más profundo, de fuerzas que operaban en silencio, desde los bastidores de la realidad. Así se había formado la identidad de aquella comunidad, entre el polvo de la mina, la oscuridad de la noche y el lamento que atravesaba sus muros. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo inquietante no era solamente lo que se veía o se escuchaba, sino lo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Y es en ese silencio compartido, en esa decisión de callar, donde empieza a revelarse lo verdaderamente perturbador. Antes de seguir adelante, me gustaría que dejaras aquí en los comentarios una frase sencilla, algo que nos una en este viaje. Escribe: esto tiene sentido para mí. En ese escenario cargado de polvo y presagios, comenzaron a perfilarse las figuras que darían rostro y voz a la angustia colectiva del pueblo. No eran héroes ni villanos, sino seres humanos heridos, cada uno con cicatrices invisibles que los acompañaban como sombras. Y en esa convivencia forzada con el miedo, se volvieron piezas fundamentales para comprender la verdad oculta que palpitaba en el corazón de la comunidad. Doña Ramona era una viuda que había aprendido a resistir en silencio. Su cabello, largo y entrecano, lo llevaba siempre recogido bajo un rebozo negro, como si cada hebra guardara un recuerdo de luto. Había perdido a su esposo en un derrumbe de la mina hacía más de 20 años, y desde entonces caminaba con la dignidad de quien no se doblega, pero con los ojos cargados de tormenta. La respetaban porque parecía saber más de lo que decía, porque su voz áspera imponía calma incluso en las noches más turbias. Sin embargo, detrás de esa fortaleza se ocultaba el eco de las tragedias que nunca pudo enterrar del todo. Se rumoraba que en sueños aún escuchaba el grito ahogado de su marido, atrapado bajo toneladas de piedra. Y quizá por eso, cuando el llanto de la Llorona rasgaba el silencio, ella no se estremecía como los demás, simplemente bajaba la mirada, como si supiera que aquel lamento estaba conectado con su propio destino. El padre Esteban, en cambio, era un hombre desgastado por la contradicción. Había llegado de España décadas atrás, con la juventud de un sacerdote convencido de que la fe podía iluminar cualquier rincón de la tierra. Pero el desierto mexicano, con sus llanuras interminables y sus historias imposibles de callar, había doblegado su certeza. En sus misas hablaba con voz firme, invocando a un Dios poderoso, pero en las madrugadas lo encontraban de rodillas, rezando con desesperación, como si pidiera fuerzas para no ceder ante lo que intuía que estaba más allá de la doctrina. Había leído sobre demonios, apariciones y tentaciones, pero lo que escuchaba en ese pueblo era distinto.
Era el dolor hecho carne en forma de leyenda, y eso lo enfrentaba a un dilema íntimo. ¿Era un sacerdote que debía sostener la fe de los demás, o un hombre asustado intentando sostener la suya propia? Emiliano Ortega, por su parte, encarnaba la rebeldía y el escepticismo de la juventud. Vaquero de oficio, curtido por el sol y las faenas con el ganado, caminaba con la arrogancia de quien se sabe fuerte y no teme a supersticiones. Sin embargo, detrás de esa fachada existía una herida que lo había marcado para siempre: el recuerdo del día en que su hermana desapareció sin dejar rastro. Tenía apenas 12 años cuando la vio por última vez, jugando cerca de las minas abandonadas. Nadie volvió a encontrarla, y aunque los viejos susurraban que había sido reclamada por la Llorona, Emiliano se negaba a creerlo. Se aferraba a la idea de que las leyendas eran excusas para encubrir las fallas humanas, pero su rabia contenida lo convertía en alguien dispuesto a desafiar lo imposible, aunque eso significara poner su vida en riesgo. Los tres personajes se movían como hilos de una misma trama, entrelazados por el dolor, la pérdida y la necesidad de respuestas. Cada uno representaba una mentalidad distinta frente a lo desconocido: la resignación digna de doña Ramona, la fe tambaleante del padre Esteban y la rebeldía desesperada de Emiliano. Y aunque ninguno lo admitiría, todos compartían la misma sensación de que algo más grande que ellos estaba a punto de transformarlo todo. La comunidad los observaba con una mezcla de respeto y expectativa, no porque los consideraran salvadores, sino porque, en un lugar donde las decisiones parecían dictadas por la superstición, ellos eran quienes cargaban el mayor peso de las revelaciones por venir. Era como si los bastidores de esa historia estuvieran siendo movidos por manos invisibles, y ellos tres fueran los únicos elegidos para descubrir el impacto verdadero del lamento que se repetía cada noche. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque las motivaciones personales de cada uno, sus heridas no cicatrizadas y la manera en que el dolor moldea su visión del mundo son la clave para comprender cómo este pueblo vivía atrapado entre lo real y lo sobrenatural. Solo al entenderlos a ellos podemos acercarnos a la verdad oculta que resonaba en cada calle polvorienta. Y para mantener vivo este viaje, me gustaría proponerte algo muy sencillo. Escribe aquí en los comentarios la frase: "Yo también estoy en este viaje". La madrugada cayó sobre el pueblo con la misma densidad de siempre, un silencio tan espeso que parecía tragarse cualquier murmullo humano. Pero esa noche, la quietud fue violentamente desgarrada por un grito que parecía venir de todos lados a la vez. ¡Ay, mis hijos! No fue un sonido común ni un eco confundido con el aullido de algún animal. Fue un lamento agudo, prolongado, con una carga de dolor tan penetrante que atravesó las paredes de adobe y heló la sangre de quienes lo escucharon. El eco se deslizó por los callejones estrechos, golpeando cada rincón del pueblo como una ola invisible que dejaba tras de sí un escalofrío imposible de ignorar. Las madres despertaron de golpe, algunas apretando a sus hijos contra el pecho, como si el abrazo pudiera blindarlos contra aquello que no se veía. Los hombres, aún somnolientos, buscaron a tientas sus rifles, aunque en el fondo sabían que no había bala capaz de detener un grito que parecía nacido de otro mundo. El viento agitaba las llamas de las lámparas de aceite, proyectando sombras torcidas en las paredes, como si el propio pueblo se retorciera de miedo. Entre todos los rostros asustados, el de doña Ramona fue el que más llamó la atención. No gritó, no corrió, no buscó refugio. Simplemente se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y los labios temblando en silencio. Ella conocía ese lamento. Lo había escuchado en su juventud, en una noche igual de oscura.
poco antes de que la mina se tragara a su esposo y la dejara marcada para siempre. Para los demás era un sonido imposible de explicar, pero para ella era una herida que nunca cicatrizó del todo. Ese recuerdo enterrado volvió con la fuerza de un golpe. Sintió el mismo frío recorriendo su espalda, la misma opresión en el pecho, como si los años no hubieran pasado. Y entonces comprendió lo que muchos temían admitir. El llanto no era una simple advertencia, era un presagio. Cada vez que la Llorona se manifestaba con tanta claridad, algo terrible estaba a punto de suceder. El pueblo entero parecía detenido en un instante de pavor compartido. Nadie quería hablar, porque pronunciar palabras en medio de aquel silencio cargado podía equivaler a invocar la desgracia. Las ventanas se cerraron, los rezos se multiplicaron, y el río, fuente eterna de rumores, comenzó a percibirse como un abismo abierto, dispuesto a tragar nuevas víctimas. El impacto fue inmediato. Ya no era posible refugiarse en la idea de que todo eran historias inventadas para asustar. Esa noche, el dolor de la Llorona se había hecho presente de un modo tan tangible que desmoronaba las dudas. Doña Ramona, con el rostro endurecido por el miedo y la memoria, intentaba ocultar su temblor, pero sus manos no podían dejar de aferrarse al rebozo, como si en ese gesto estuviera concentrada toda su fuerza. Sabía, aunque no lo dijera en voz alta, que aquel llanto estaba conectado a un ciclo de tragedias que se repetía en cada generación. En ese momento, la transformación no se dio únicamente en ella, sino en todo el pueblo. La mentalidad colectiva cambió. Lo que hasta entonces era rumor o mito, ahora se imponía como verdad oculta. El grito seguía flotando en la memoria de cada oído, reverberando como un recordatorio de que lo inexplicable caminaba entre ellos. Algunos quisieron convencerse de que era producto de la sugestión, pero incluso los más incrédulos, como Emiliano, no pudieron evitar sentir que algo en sus entrañas se revolvía. Había un antes y un después de ese sonido, y el pueblo acababa de cruzar el umbral. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que realmente altera la historia no es solo el lamento en sí, sino la manera en que se entrelaza con la memoria personal de quienes lo escuchan. Cada revelación que trae consigo ese grito abre un viaje hacia heridas pasadas, decisiones no resueltas y secretos que nunca encontraron redención. El impacto no está únicamente en lo sobrenatural, sino en la forma en que cada vida se quiebra ante el eco de lo inevitable. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. El grito desgarrador aún resonaba en los callejones cuando las madres, con el corazón apretado, corrieron hacia los cuartos donde sus hijos dormían. La madera crujió bajo sus pasos apresurados y, al abrir las puertas, el silencio se volvió insoportable. Las camas de madera, que minutos antes guardaban cuerpos pequeños respirando con calma, ahora estaban vacías. Las cobijas revueltas eran el único rastro de que allí había habido vida. El vacío en esas habitaciones era más frío que la madrugada misma, como si un suspiro invisible se hubiera llevado lo más preciado sin dejar resistencia. Los gritos comenzaron a multiplicarse, cada madre llamando por el nombre de su hijo, golpeando paredes, abriendo baúles, revisando rincones absurdos con la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero la verdad oculta estaba frente a ellas. Los niños habían desaparecido en silencio, arrancados de la seguridad de sus hogares, como si alguien o algo los hubiera reclamado en medio de la noche. La desesperación se apoderó de las calles y el pueblo entero despertó bajo la sombra de un dolor que no podía explicarse. Fue entonces cuando alguien descubrió lo más aterrador. Pequeñas huellas marcaban el polvo del suelo, como una procesión inocente que avanzaba en dirección al río. Eran pisadas descalzas, desordenadas, a veces superpuestas,
como si los niños hubieran caminado sin plena conciencia, atraídos por un llamado más fuerte que la voluntad. Cada huella parecía un testimonio de un viaje sin regreso, un vestigio frágil que llevaba hacia el mismo lugar donde había surgido el lamento. Los hombres, con los rostros tensos, se reunieron en las esquinas con antorchas improvisadas. El padre Esteban rezaba en voz alta, su crucifijo temblando entre los dedos, mientras intentaba sofocar el terror que amenazaba con quebrar su fe. Emiliano, con los puños cerrados, observaba las huellas con una mezcla de rabia y angustia. Para él no eran simples marcas, sino una herida abierta que lo conectaba con el recuerdo de su hermana desaparecida. Doña Ramona, en cambio, permanecía en silencio, con el rebozo apretado contra su pecho. Sus ojos sabían lo que los demás no querían aceptar. Este patrón ya lo había presenciado antes, y siempre el final era el mismo. El viento soplaba con fuerza desde el río, llevando consigo un murmullo que parecía burlarse de los sollozos de las mujeres. Los gritos desesperados se mezclaban con ese aire gélido, creando una atmósfera insoportable, como si el pueblo entero se hubiera convertido en un escenario donde se representaba una tragedia predestinada. Cada rincón vibraba con la tensión de lo inevitable, y las decisiones que los habitantes debían tomar se volvían urgentes. Salir en busca de los niños o resignarse a que habían sido reclamados por un poder al que nadie podía oponerse. Ese instante marcó un cambio profundo en la mentalidad colectiva. Ya no era posible negar la conexión entre los lamentos nocturnos y las tragedias que se repetían generación tras generación. El impacto emocional era tan fuerte que la comunidad entera se vio empujada a aceptar que las viejas historias no eran cuentos, sino revelaciones disfrazadas de superstición. Lo que hasta entonces había permanecido en los bastidores de la memoria popular se manifestaba con crudeza en el presente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que verdaderamente aterra no es solo la desaparición de los niños, sino la manera en que ese vacío abre heridas antiguas, obliga a replantear cada decisión y confronta al pueblo con un viaje del que no habrá retorno. Detrás de cada huella marcada en el polvo, se esconde un destino que los arrastra hacia el río y hacia una verdad oculta que nadie quiere mirar de frente. El pueblo entero parecía latir con un mismo pulso de angustia cuando Emiliano, con la escopeta colgada sobre el hombro y el rostro endurecido por la rabia, se puso al frente de los hombres. Sus pasos eran rápidos, decididos, como si dentro de él hubiera un fuego que no le permitía detenerse. No podía tolerar la idea de otra desaparición sin explicación, no después de lo que había vivido con su hermana. Esa herida lo empujaba a desafiar la oscuridad con un coraje que rozaba la temeridad. Los demás lo seguían en silencio, cargando antorchas que iluminaban apenas lo suficiente para que sus sombras parecieran figuras deformes sobre el polvo del camino. El padre Esteban avanzaba entre ellos con un crucifijo apretado contra el pecho, murmurando oraciones que parecían fragmentadas, interrumpidas por la vibración del miedo. Cada palabra salía temblorosa, como si en el fondo dudara de su propia fe. Sabía que lo que enfrentaban no era un enemigo físico, sino una fuerza que jugaba en un terreno distinto, un territorio donde la voluntad humana quedaba desnuda. Sus labios se movían con insistencia, y algunos hombres, aunque incrédulos, repetían en silencio las plegarias como si en ellas encontraran un refugio. El aire se volvió más denso al acercarse al río. El murmullo del agua chocando contra las piedras era distinto esa noche. Parecía arrastrar voces, como si el cauce mismo se hubiera convertido en un eco interminable de llantos. Emiliano levantó la mano para indicar silencio, y de inmediato el grupo se detuvo. La tensión era tan intensa que incluso el crujido de una rama bajo las botas se escuchó como un disparo. Todos contuvieron la respiración,
sintiendo que la oscuridad estaba a punto de revelar algo que tal vez no querían conocer. Fue entonces cuando lo vieron. En las ramas bajas de los árboles que crecían junto al río, colgaban pequeños trozos de tela, pedazos desgarrados de ropa infantil, enganchados como si hubieran sido arrancados durante una huida o un arrastre. Algunos aún estaban húmedos, otros impregnados con el olor agrio de la humedad nocturna. El hallazgo cayó sobre el grupo como una sentencia. Las madres, que habían seguido a cierta distancia, comenzaron a sollozar con un dolor insoportable, reconociendo en esos jirones los colores y estampados de las prendas que ellas mismas habían cosido para sus hijos. El silencio se transformó en desesperación contenida. Los hombres miraban a su alrededor, buscando con la vista alguna señal más, pero lo único que encontraron fue la indiferencia del río, corriendo sereno, como si se burlara de su impotencia. No había huellas frescas, no había cuerpos, no había rastro de los niños, más allá de esos retazos colgados en las ramas. La frustración comenzó a corroerlos, y el miedo se mezcló con la certeza de que no estaban lidiando con algo que pudieran comprender. La escena golpeó a cada uno de manera diferente. Para Emiliano era una revelación brutal que lo hundía más en la rabia, un recordatorio de que la verdad oculta estaba justo delante de sus ojos, aunque aún no pudiera alcanzarla. Para el padre Esteban era una prueba desgarradora de fe, como si Dios lo hubiera puesto a prueba en un territorio dominado por fuerzas ancestrales. Para el resto, era la confirmación de que sus vidas estaban atadas a un destino escrito mucho antes de que ellos llegaran al mundo. Ahora, quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurrió a orillas del río no fue solo un episodio de desesperación, sino el inicio de una transformación colectiva. Las decisiones tomadas desde ese momento no solo marcarían el rumbo de la búsqueda, sino también la manera en que cada hombre y cada mujer se enfrentaría a sus propios demonios. Los retazos de tela eran más que pruebas físicas. Eran símbolos de una verdad que se negaba a permanecer en los bastidores de la superstición. La bruma del río se levantaba como un velo espeso, cubriendo la orilla con una humedad que calaba hasta los huesos. Las antorchas chisporroteaban, debilitadas por el aire húmedo, y el grupo de hombres permanecía inmóvil, con los ojos clavados en un punto donde la niebla parecía condensarse en una forma imposible de ignorar. Allí, entre los árboles retorcidos y la corriente que murmuraba como un cántico fúnebre, una figura comenzó a materializarse. Era el contorno de una mujer envuelta en un vestido blanco, desgarrado y sucio, como si hubiera sido arrastrado por las aguas durante siglos. Los cabellos largos, oscuros y empapados cubrían por completo su rostro, ocultando la expresión, pero dejando entrever la fragilidad de un cuerpo que no pertenecía a los vivos. Cada mechón brillaba con la humedad de la madrugada, goteando lentamente, como si la propia tierra rechazara absorber lo que emanaba de ella. Nadie necesitó confirmarlo con palabras. Todos supieron de inmediato que estaban frente a La Llorona. El llanto comenzó como un murmullo bajo, casi un lamento contenido en el viento, pero en cuestión de segundos creció hasta convertirse en un grito desgarrador que atravesó la carne y se alojó en lo más profundo del alma. ¡Ay, mis hijos!, clamó con una fuerza que parecía hacer vibrar el aire mismo. Los hombres sintieron que sus rodillas flaqueaban, como si una corriente invisible los empujara a ceder, a rendirse ante el dolor de aquella presencia. El sonido no era solo audible, era físico, un peso que se instalaba en el pecho, un frío que subía por la columna vertebral y apagaba la voluntad. El padre Esteban apretó con tanta fuerza el crucifijo que sus nudillos se pusieron blancos, sus oraciones entrecortadas, chocando contra el rugido del llanto.
palabras que parecían perderse en la neblina sin encontrar respuesta. Emiliano, con la escopeta temblando en sus manos, no podía decidir si apuntar o dejarla caer. En su interior, el recuerdo de su hermana desaparecida se entrelazaba con aquel grito, como si las dos realidades fueran una sola. El impacto lo golpeaba con una claridad insoportable. No estaba enfrentando a un mito, sino a la materialización de un dolor eterno que devoraba todo a su alrededor. Los demás hombres apenas podían mantenerse en pie. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos sin éxito. El llanto atravesaba cualquier defensa. Era una fuerza que se infiltraba más allá de los sentidos, penetrando en la mente y desordenando la noción de lo real. Lo que veían y lo que sentían se confundía, como si los bastidores de la realidad se hubieran rasgado y hubieran permitido que lo imposible caminara entre ellos. En ese instante, el río pareció detener su curso. El sonido del agua se acalló, como si toda la naturaleza reconociera la supremacía de aquella figura. La neblina se arremolinaba a su alrededor, dibujando un círculo que la aislaba, como si no perteneciera ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Y mientras su llanto alcanzaba un nuevo clímax, los hombres comprendieron que estaban ante algo que no podía enfrentarse con armas ni con rezos. Era una revelación brutal. El verdadero poder de la Llorona no estaba en arrebatar vidas, sino en desmantelar la mentalidad de quienes la veían, obligándolos a aceptar que la frontera entre la razón y el horror era apenas una ilusión. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió a orillas del río no fue solo un encuentro con una aparición, sino una transformación colectiva, un viaje hacia el límite de lo humano en el que cada decisión empezaba a marcar la diferencia entre resistir o sucumbir ante lo inevitable. La figura espectral se desvaneció frente a sus ojos como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí un vacío aún más aterrador que su presencia. La niebla se dispersó lentamente, pero el río no recuperó la calma. Sus aguas continuaban agitadas, golpeando las piedras con violencia, como si ocultaran en sus profundidades un secreto imposible de alcanzar. Los hombres permanecieron en silencio, con la respiración entrecortada, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. El eco del llanto aún vibraba en sus pechos, como una herida que no cerraba, recordándoles que la frontera entre mito y realidad había quedado atrás para siempre. Buscaron señales, rastros, cualquier indicio que les diera esperanza. Escudriñaron los matorrales, levantaron las linternas hacia la ribera, revisaron cada curva del cauce, pero los niños no estaban. El río se burlaba de ellos con su incesante murmullo, arrastrando consigo la certeza de que lo perdido no sería devuelto. Algunos hombres dejaron caer las armas, otros se persignaron en silencio, como si entendieran que estaban luchando contra algo que pertenecía a otro orden, algo que se movía en los bastidores del destino y no en el terreno de las decisiones humanas. En medio de esa escena, doña Ramona cayó de rodillas, vencida por un peso que llevaba años cargando en silencio. Su rebozo se deslizó sobre la tierra húmeda y sus manos temblorosas se aferraron al suelo como si intentaran anclarla a la realidad. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, reflejaban una revelación que los demás aún se resistían a aceptar. Con voz entrecortada, confesó lo que había callado durante décadas: la creencia de que la Llorona no aparecía al azar, que no era una sombra errante sin propósito, sino la encarnación de una deuda ancestral que el pueblo jamás había saldado. Recordó, con un tono que heló la sangre de todos, las historias transmitidas por su abuela. Un pasado de abusos, de promesas incumplidas, de sacrificios ignorados. Según aquella memoria que pocos querían recordar, las aguas del río habían sido testigo de antiguas ofrendas, pactos rotos y llantos que nunca encontraron justicia.
La desaparición de los niños, entonces, no era un castigo individual, sino un tributo cobrado, generación tras generación. Esa verdad oculta, relegada a murmullos, en las cocinas y a advertencias lanzadas a los más jóvenes, se revelaba ahora con un impacto brutal. El padre Esteban escuchaba con el rostro desencajado, dividido entre la fe que lo obligaba a rechazar supersticiones y el miedo que le dictaba que aquella explicación era la única que daba sentido a lo ocurrido. Emiliano, en cambio, apretaba los dientes con furia. No podía aceptar que todo estuviera escrito de antemano, que el viaje hacia la oscuridad fuera inevitable. Para él, el dolor debía enfrentarse, aunque eso significara desafiar tanto a los vivos como a los muertos. La comunidad entera quedó suspendida en ese instante, atrapada entre la desesperanza y la necesidad de creer que aún podían hacer algo. El río seguía rugiendo, las aguas agitadas como un espejo distorsionado de la tragedia, y aunque la figura ya no estaba, su ausencia pesaba más que su aparición. El aire se impregnó de una certeza dolorosa. Lo perdido no regresaría, y lo que quedaba por venir sería aún más oscuro. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo verdaderamente inquietante no era solo la desaparición de los niños, sino el modo en que el pueblo entero comenzaba a aceptar esa deuda como parte inevitable de su historia. Era una transformación silenciosa, una resignación disfrazada de creencia que los ataba más fuerte al ciclo del horror. Lo que doña Ramona confesó no fue una simple anécdota. Fue una revelación que cambió la mentalidad colectiva y abrió un viaje sin retorno hacia un desenlace aún más sombrío. Escribe en los comentarios: «Esto tiene sentido para mí». El murmullo del río se mantuvo como una voz persistente, un recordatorio de lo que había ocurrido y de lo que quizás nunca tendría explicación. El pueblo quedó marcado por una herida que no podía cerrarse, porque la ausencia de los niños no solo era un vacío físico, sino un eco que seguía latiendo en cada esquina, en cada mirada perdida, en cada madre que se sentaba frente a una cama vacía, con la esperanza inútil de escuchar otra vez la respiración de su hijo. Era un dolor colectivo que no necesitaba palabras, porque estaba presente en el aire mismo, en la tierra, en la manera en que las antorchas parecían apagarse más rápido desde aquella noche. Y entonces surgió la pregunta inevitable, esa que todos intentaban evitar, pero que el narrador se atrevía a nombrar en voz baja, como si con ello liberara una verdad que nadie quería enfrentar. ¿Fueron las aguas las que reclamaron a los niños? ¿O fue la Llorona quien los llevó para siempre? Esa duda atravesó las mentes como una daga invisible, porque no se trataba solo de descubrir una respuesta, sino de aceptar lo que esa respuesta implicaba. Si habían sido las aguas, significaba que la naturaleza misma se había vuelto enemiga, una fuerza incontrolable que no respondía a plegarias ni armas. Pero si era la Llorona, entonces todo el pueblo estaba condenado a un destino escrito desde generaciones atrás, una deuda ancestral imposible de pagar. Las revelaciones de aquella noche cambiaron la mentalidad de todos. La comunidad dejó de ser un grupo de incrédulos mezclados con creyentes. Ahora todos estaban unidos en un mismo temor, una transformación silenciosa que los obligaba a tomar decisiones con un nuevo criterio, el del miedo. Cada paso hacia el río se volvió una condena, cada llanto de un niño una advertencia, cada silencio en la madrugada una amenaza latente. Lo que había sido superstición pasó a convertirse en una verdad oculta, compartida, una certeza dolorosa que se transmitía de boca en boca, hasta convertirse en ley no escrita. La reflexión que brotaba de ese escenario era tan oscura como inevitable. En el viejo oeste, donde la frontera entre lo humano y lo maldito era tan delgada, las madres aprendieron a temer no a los bandidos ni a los forajidos, sino a los susurros del río. Ese fue el impacto real de la tragedia. Comprender que la seguridad no podía buscarse en armas,
ni en muros de adobe, porque el verdadero peligro habitaba en lo invisible, en lo que se filtraba por los bastidores de la noche y reclamaba lo más inocente sin dejar huella. Y aún así, la vida en el pueblo continuó. Los hombres siguieron trabajando en las minas, las mujeres encendiendo fogatas, los rezos resonando en la capilla de adobe, pero nada era igual. El viaje colectivo hacia la resignación había comenzado, y con él la certeza de que el río se había convertido en juez y verdugo. Las aguas corrían como si arrastraran consigo un pacto eterno, y cada ola parecía repetir el mismo lamento: ¡ay, mis hijos! Si has llegado hasta este punto, ya sabes que no se trata solo de una historia para asustar, sino de un reflejo de cómo las sombras pueden convivir con lo cotidiano y de cómo ciertas verdades ocultas atraviesan generaciones enteras. Por eso quiero invitarte, con toda naturalidad, a que te suscribas al canal. Así podremos seguir compartiendo juntos este tipo de relatos, cargados de misterio, emoción y esas revelaciones que nos hacen mirar la realidad desde otro ángulo. Y si sientes que este viaje fue especial para ti, deja tu huella en los comentarios escribiendo: "Estoy contigo hasta el final". Esa simple frase no solo me permite saber que llegaste hasta aquí, también crea una conexión única entre quienes forman parte de esta comunidad. Regálale también un me gusta a este video, porque cada gesto así mantiene viva la llama y abre el camino para que sigamos explorando estas historias. Y antes de irte, quiero sugerirte algo más. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque lo que descubrirás es tan inquietante como lo que acabamos de vivir.